Egunon, good morning, guten Morgen, bonjour, feliz Navidad, Joyeux Noel. Tenemos programa especial por el día de Navidad, hablando como trasfondo algo que sucedió exactamente hace 110 años en el frente occidental, como es aquella sobrevenida tregua de Navidad en el día 24-25 de diciembre de 1914, en base a esta película de 2005, coproducción europea, llamada precisamente Feliz Navidad, Joyeux Noel. Y tengo aquí a dos amigos, Xavier Gandío y Gustavo Bedler, a quien doy la bienvenida y agradezco que estén aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. A ver qué podemos comentar. Un gusto, como siempre, Juan Carlos. Como seguramente la gente sepa, esta película de 1 hora 48 minutos, más o menos 1 hora 50, que yo tuve la suerte de ver en estreno en un cine aquí en Getxo, en el Puerto Deportivo, en su momento hace prácticamente 20 años, es una película que es simbólica. Simbólica porque lo que contiene en buena medida es icónico respecto de cosas que sucedieron no solamente en un lugar concreto, sino a lo largo del frente, en discontinuidad, no exactamente todo el frente, pero sí fueron sucediendo de manera voluntarista, teniendo en cuenta lo que supuso ese inicio de la Primera Guerra Mundial, cosa que tenemos un conversatorio con Antonio Muñoz Lorente, entendiendo, en este caso, el hecho de que se preveía, como habían sido otras guerras, aunque la memoria era bastante corta, porque en el siglo XIX había sido un siglo en Europa, sobre todo en la Europa occidental, un siglo de paz, sobre todo después de la paz de Metternich, que es la que va después del Congreso de Viena, y la paz de Bismarck. Hay pequeñas guerras, como por ejemplo la franco-prusiana, pero son discontinuidades más allá de lo que había supuesto siglos XVIII y anteriores en guerras que eran continuas. Todos los años había alguna guerra en el marco europeo y todos los siglos había 3 o 4 guerras en que implicaban a las grandes potencias. En este caso, nos encontramos en una situación en la que se les promete que la paz será pronta. Y por eso en la película, al inicio, vemos imágenes de lo que era justamente antes de ese verano del 14. La gente común pensaba en pasar el verano, pasar la tranquilidad. Por eso vemos imágenes bucólicas y pastoriles, que son icónicas respecto de ese movimiento preguerra. Y la idea que, bueno, vamos a la guerra, pero para Navidad estarán ustedes de vuelta en su casa para celebrarla con sus seres queridos. Y como eso se ve claro que es mentira, tenemos en la propia película esa dualidad de ¿qué hacemos? ¿Celebramos la Navidad de alguna manera, aún estando en guerra? O igual la gente se cabrea porque todavía había ese sustrato cultural que era común a todo el ámbito eurooccidental y por lo tanto por eso sucedió lo que sucedió. ¿Cómo veis el asunto? Quizá como la viste tú ayer, Gustavo. Bueno, yo la dividiría en varias partes. Para empezar, el principio, por supuesto, que me resultó muy interesante, los dos hermanos que estaban con el padre de una iglesia y un hermano se pone contento porque iba a pasar algo, su vida iba a cambiar, empezó la guerra y él como que se puso contento y fue con su hermano menor, fueron a la guerra. Eso por un lado. Y si me concentro en esos hermanos, podemos ver la sed de venganza en la guerra. Esos hermanos van a la guerra, ese hermano mayor muere y el hermano menor pasa de ser alguien que estaba ahí, que no quería estar y que quería volver, a alguien que quería matar por venganza por la muerte de su hermano. Por un lado tenemos ese personaje, que lo podemos extrapolar a cualquier guerra, a cualquiera. Y después tenemos lo general, que es que la gran mayoría de los jóvenes que estaban ahí no sabían por qué estaban peleando, no querían pelear, lo único que querían era volver con sus familias. Es lo que quería la mayoría de quienes estaban en el frente. Después tenemos a los mandos medios que disfrutaban de estar en guerra porque no estaban en el frente. Entonces disfrutaban de su poder de mando. Después tenemos el amor
con la pareja alemana que cantaba ópera, que decide desertar para poder vivir en paz y como pareja. Es una película que nos muestra muchísimas cosas, pero yo me quedé con eso de los hermanos, porque muchas veces intento entender a aquellos que van a la guerra, aquellos soldados que van a la guerra con la intención de de acabar con el enemigo, o sea, que saben por qué van a la guerra y lo están haciendo generalmente por venganza, porque ese enemigo en algún momento mató a su padre, mató a un hermano, mató a un ser querido. Entonces van a la guerra a vengar a ese ser querido, ¿sí? Y es lo que pasa, seguramente hoy muchos ucranianos, para no hablar de Israel, que siempre yo termino hablando de Israel, muchos ucranianos están yendo al frente con ganas de pelear, porque ven enfrente un enemigo, mientras hay un montón de rusos y norcoreanos que van a una guerra sin entender por qué. ¿Me explico? Y ahí viene también la diferencia de ánimo a la hora de pelear. Y eso se ve claramente en la película de ayer, en Los dos hermanos, que fue lo que a mí más me chocó de todo lo que vi en la película. La relación de los dos hermanos y el cambio del hermano menor de ser alguien tranquilo, ¿no?, a ser quien dispara primero, luego de aquel acuerdo de paz por Navidad. Bien, con respecto a la película, hay que decir que hay unas diferencias de matiz con lo que pasó en realidad. Pero creo que perderíamos el foco si no recordáramos que la propaganda en 1914, tanto en Francia como en Alemania, que realmente es el principal teatro de operaciones, ¿de acuerdo? Luego, por supuesto, hay otros teatros de operaciones. Está el Frente Oriental, está lo que pasa en los Balcanes, ¿no? Pero el principal teatro es como en el siglo XIX, ¿no?, como en 1814, 1815 y como en 1870, 1871, es el teatro franco-alemán. Bien, en el imaginario popular de franceses y alemanes en julio de 1914, la idea está en que la guerra se acaba después del verano. No, de hecho, lo que se decía o lo que cantaban los soldados alemanes era a París en 6 semanas. Claro. Y es muy importante poner esto en contexto porque si no, no entendemos qué sucede. Luego, vamos a ver, es que la guerra ni siquiera es un juego, no es ni un win-win, ni es un juego de suma cero. Es un juego de suma negativa siempre y en todos los aspectos. No solo en el material y el económico, también en el personal. Y no solo porque muera gente, sino porque las guerras envilecen al ser humano, incluso al que sobrevive a una guerra. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede básicamente es que la población europea, sobre todo la gente del común, y hay que señalar que la tregua de Navidad de 1914 se da porque los soldados, la tropa, quieren que se dé, porque informalmente ya algunos días antes de Nochebuena, algún soldado alemán y francés iba a tierra de nadie a hablar con otros, se intercambiaban tabaco. De hecho, el partido de fútbol, ¿no?, que se celebra el día de Navidad de 1914 en las trincheras, te da una idea de que es algo que aceptan los mandos intermedios porque los soldados quieren parar ese día. Y quieren parar porque siguen considerando que la Navidad es una fecha sagrada y nunca mejor dicho. Estamos hablando de una sociedad, la de 1914, en la que la inmensa mayoría de la población es creyente. La inmensa mayoría, con independencia
de que ya hubiera salido el manifiesto comunista, con independencia de que ya hubiesen salido las obras de Nietzsche, con independencia de que hubieran salido los primeros libros de Freud. No, la mayoría de la población, tanto francesa como alemana, es creyente. Considera que el día de Navidad es un día sagrado, es un día de descanso y es un día de paz. Entonces, la película viene explicando eso con el matiz, repito, de que son los soldados los que hacen que los mandos acepten esa tregua. Por cierto, tregua que ya no se da en 1915. Y lo digo porque las trincheras duran unos cuantos años en la Primera Guerra Mundial. Entonces, como primera reflexión diría eso. Sí, efectivamente es lo que tiene una película, que tiene que estar acotada en lo temporal y hay que hacer una trazabilidad de los personajes para que sean identificativos, que sean diferentes unos de otros. Por eso tal vez haber puesto ingleses hubiera sido algo demasiado similar. Al poner escoceses tienes la posición de hacer algo diferente, también con el tema de las gaitas a la hora de la música, y tienes personajes también en el ámbito de los líderes, del teniente francés, del teniente alemán, del teniente escocés. Por ejemplo, centrándonos en el teniente alemán, es judío. Es judío. Y dice, cuando habla de será más fácil que nos veamos en París que en Berlín, haciendo esa chanza de os ganaremos nosotros, no os ganaremos nosotros, se tiene la idea, aunque no se explicita, de que el teniente alemán no solamente es judío, sino que está casado con una francesa. Lo cual ciertamente resulta bien curioso respecto de cuando tienes que hacer una trinchera. No me refiero a la física, sino a la mental, de que nosotros somos y ellos son, y hay que cortar cualquier relación con el ellos son. ¿Qué pasa cuando estás casado con ese ellos? Bueno, la historia da muchos argumentos, pero que diga Gustavo que ahí es parte interesada. Claro, no, obviamente que es todo un problema y es algo que no es de película, es de la realidad, o sea, no es ficción, es real y pasa hoy en día. Yo me pregunto, no fue una guerra, pero por ejemplo, el muro de Berlín hizo exactamente eso, ¿no? Partir familias, y es exactamente lo mismo que estamos hablando aquí, el partir familias de alemanes casados con franceses y viceversa, y todo por culpa de gobernantes. Ellos no tenían absolutamente nada que ver con esa guerra. Es lo que más me dejó a mí la película, fue eso, es cómo el soldado no tiene nada que ver con la guerra, y lo demuestra es que el comandante, el teniente alemán, era judío y que, bueno, justamente estaba casado con una francesa y que termina dividiendo una familia, alguien que ni siquiera, gente que ellos ni siquiera conocen, que son quienes los gobiernan, quienes debieron ir a pelearse. Sí, ahí estaría la situación de el mando del teniente francés, que al principio le dices, sí, mi general, pero al final nos enteramos que es papá mi general. Es papá. Exacto. Y es el asistente, el que ha estado en ese puentecito en tierra de nadie, sirviendo el café, siendo asistente a esas reuniones tripartitas de los tres oficiales, el que al final ha estado con la madre porque tenía ese reloj que le recordaba que a las 10 de la mañana tomaba café con mamá ahí en casa, y que estaba a una horita cruzando detrás de la granja, a una hora a pie, estaba en su casa esperándole su madre. Las cosas de antes de la guerra, y que son abruptamente interrumpidas por la barbarie, que esa frase tan típica de la guerra la hacen viejos que no se conocen, sí, que sí se conocen precisamente, y la hacen gente que precisamente es la que no se conoce, la que está en las trincheras, y que precisamente cuando se conocen es difícil que vuelvan a hacer la guerra, que es lo que vemos en la película. Después de una tregua se dicen, es absurdo, ¿qué vamos a matarles? ¿Mañana por la tarde? ¿Mañana por la mañana? ¿Cuándo?
Después de haber tenido un intercambio, haber jugado al fútbol con ellos, la familiaridad es lo complicado a la hora de luego volver a meter esa deshumanización que es tan importante para hacer la guerra. Claro, pero eso que tú dices, creo que igual lo he comentado ya alguna vez en tu canal, pero bueno, viene a cuento, ¿no? Que esto es lo que explicaba en el documental Queridísimos Verdugos de Basilio Martín Patino, uno de los 3 verdugos titulares que había en España durante el franquismo, ¿no? Que decía que el gran dilema que se le había presentado realmente como documental histórico, que es de lo más importante que yo he visto en España en el último medio siglo, ¿no? Explicaba el dilema que le daba a él darle garrote a alguien que no le había hecho nada a él. Y eso te lo decía un verdugo, que había aceptado la plaza voluntariamente. Vamos, que no le habían puesto ninguna pistola en la cabeza para aceptar. Entonces, bueno, Willy y Nicky sí que se conocían, ¿eh? Eran familia. Claro. Lo que pasa es que no eran ellos los que se mataban. Claro. En cualquier caso, evidentemente, tanto en la sociedad alemana, pero quizás tanto más en la sociedad francesa, se estuvo agitando durante décadas el revanchismo. Recordemos que después de la guerra franco-prusiana, que es una humillación para Francia en muchísimos sentidos, uno de ellos porque le imponen a un jefe de gobierno, Adolf Thiers, en segundo lugar porque les arrebatan territorio, y en tercer lugar porque el sumum de la humillación es que el Segundo Reich se proclama en el Palacio de Versalles. Es decir, de todas las maneras es algo humillante. Bien, durante décadas, hasta la Primera Guerra Mundial, en los medios de comunicación franceses se está agitando el revanchismo contra Alemania. Y paralelamente, Alemania, que considera que podría haber salido mejor parada del reparto de África, es un país expansionista, que está pensando en dominar de facto el continente, ¿no? Quiero decir, a nivel popular, claro que existía eso. Otra cosa es que cuando a ti te mandan con un fusil o con una pistola a matar, ya te lo piensas 2 veces. Pero quiero recordar que la Segunda Internacional se va al carajo por eso. Se va al carajo porque en 1914, cuando toca votar los préstamos de guerra o los créditos de guerra, tanto en Francia como en Alemania, los socialistas no actúan como internacionalistas en absoluto, ¿eh? Sí, y recordemos 2 pequeños detalles, y que son del 1912. Uno, la Internacional se reúne en 1912 y declaran que no van a seguir la guerra imperialista. No lo van a hacer. Alemania, 1912. Las elecciones las gana el SPD. Es el primer partido. Otra cosa es que el Kaiser tenga la posibilidad de nombrar primer ministro, es decir, canciller, a quien le dé la gana sin tener que haber una relación de una mayoría en el Parlamento con el primer ministro, el canciller. Pero ciertamente, como dices, cuando llega el momento de hacer los bonos de guerra en Alemania, los socialdemócratas son los primeros. Ahí están, patrióticamente, apoyando al Kaiser. Y en Francia los socialistas, quiero decir, es que esto es muy importante entenderlo. Hay un estado de opinión general en Francia y en Alemania, e insisto en Francia y en Alemania, porque al final, claro que está Reino Unido, ¿no? Que por cierto, la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas, les cuesta perder Irlanda, ¿no? Sí, eso es en 1916 con el levantamiento de Pascua y luego lo que sucede hasta el Estado Libre en el acuerdo de 1921. Pero sí, ciertamente es interesante el libro de Barbara Tuchman, Los cañones de agosto,
y que Frenchy, bueno, para mí es Frenchy, Sir John French, el primer comandante de la British Expeditionary Force en ese mes de agosto, estaba bastante renuente en la vida real, por lo cual una cosa es la memoria, la mitología, que incluso los británicos son muy buenos a la hora de contar el relato, son maravillosos, magníficos, incluso cuando tienen que tapar sus propias vergüenzas, porque en ese agosto del 14 no hicieron nada. Repito, no hicieron nada. Y esto resulta alucinante cuando les escuchas lo que hicieron, hasta el punto de que el señor, el que aparece en el cartel este reclutador, Kitchener, Lord Kitchener, tiene que ir primero a ser ministro del ejército en el gobierno de coalición, creo que era el primer ministro Asquith, y luego ser enviado directamente a Francia para poner en vereda a Sir John French y decirle: ustedes tienen que estar al lado de los franceses, tienen que hacer lo que digan los franceses y tienen que hacerlo ya, porque si no habría sido una desbandada y se habrían vuelto a Inglaterra si le hubieran dejado decidir a Sir John French, lo cual resulta curioso y chistoso por su propio apellido. Luego, date cuenta de otra cosa. Termina y luego te comento. Que no me gusta con la palabra. No, lo curioso es eso, que la historia, cuando vemos aquí británicos, pues habría tenido esa destilación. Si pones escoceses, la situación es un poco más alejada respecto de lo que ciertamente en la propia película se ve. Claro, es una película, por eso digo, vemos cómo les dicen: vamos a disolver a vuestra unidad porque habéis sido unos malvados y os habéis desviado del camino. No, en realidad, lo mismo que en el ámbito alemán nos encontramos que no es un ejército, son 4 ejércitos en uno: el ejército bávaro, el ejército prusiano, son ejércitos distintos porque viene de esa tradición histórica de aglutinamiento y todavía no se había conformado una unidad completa. En el ámbito británico también hay 4 ejércitos, pero 4 ejércitos en ámbito sucesivo, en lo cronológico. Un primer momento en el que van, como se ve precisamente en la parroquia, la gente de una calle de Londres o de Sussex o de Liverpool, que van todos, y por eso en un momento dado podía ser que estuvieran de luto toda la calle. ¿Por qué? Porque ha habido una matanza enorme en una batalla y han muerto todos los hijos de esa calle. Por eso, en algún momento, no por lo de la película, pero si no Nevero ben trovato, la cosa de la artistea, del tema literario, en la realidad dijeron: no podemos hacer que todas las calles en algún momento puedan estar destruidas por que se han muerto todos los hijos de esa calle. Estamos destruyendo el futuro de esa calle o de ese barrio. Con lo cual, en algún momento, al final, acabaron haciendo el ejército ecléctico para que la situación fuera distinta. Pero igual me he ido ya a lo que es bueno al final. Pero fíjate en otra cosa por la cual nosotros damos tanta importancia a esa tregua de Navidad y al significado de la Navidad, porque esto además nos sirve para hablar de lo que significa la Navidad, ¿no? Sí. Realmente la guerra empieza en un teatro de operaciones marginal. Quiero decir, el casus belli realmente es el ultimátum que le lanza el Imperio Austrohúngaro, que para mí es una huida hacia adelante, un imperio que tenía gravísimos problemas internos, porque era un imperio multinacional, vamos, que eso era muy difícil de sostener, ante un pequeño reino, porque Serbia tenía una posición marginal en los Balcanes, ¿no? Bien, pues resulta que ante ese ultimato se activa, y esto creo que es algo importante recordar hoy en día porque esa alianza sigue existiendo hoy, la alianza entre Serbia y Rusia como países eslavos. Y a su vez Rusia... Que es un elemento curioso porque es una alianza de hacía un cuarto de hora. Sí. De hacía un cuarto de hora. ¿Por qué? Porque evidentemente están justo antes las 2 guerras balcánicas del 12-13 y del 13, y en esas guerras balcánicas Bulgaria ha intentado tomar Constantinopla ella sola, se ha enfrentado y ha perdido, y se ha estado a puntito de llegar a las puertas de Constantinopla por la parte continental europea. ¿Qué pasa?
que Rusia tenía planes. Uno de esos planes era la toma de Estambul, de Constantinopla, por ser considerada la segunda Roma. Moscú dicen que es la tercera Roma. Sí, correcto. Y le dicen en un momento como abril del 14 a los búlgaros, oye, ¿y si vamos juntos? Eso sí, la ciudad para mí. Y de los búlgaros, como dice usted, yo he estado pegándome para lograr la ciudad de Constantinopla. Ahora voy a luchar contigo. Voy a dártela además después para ti. Anda que te zurzan. Y como los búlgaros le dijeron, métete el yogur búlgaro por... Entonces dijeron, bueno, igual aquí hay unos serbios simpáticos, vamos a ser muy mejor amigos de esos serbios. Y da casualidad de que en ese momento es cuando pasa lo del archiduque. Y por lo tanto, la nueva alianza tuvo que, bueno, pues ahora que somos nuevos mejores amigos, pues igual habrá que cumplir. Claro, pero date cuenta que siendo Serbia un estado menor, bueno, otro apunte que así que lo explicitaré. Rusia es culpable del inicio de la Primera Guerra Mundial. Hay que eso. Eres como... Me parece que estoy escuchando a Serrano Suñer. En cualquier caso, incluso, esto lo digo para algunos indocumentados, Montenegro ya existía como estado independiente en aquel momento. No, lo digo porque hay algunos que dicen que esto es un invento del fin de Yugoslavia. No, ya había un reino de Montenegro en 1914. Separado de Serbia, era un estado independiente. El caso es que, por una cuestión que en principio es menor, porque en principio es un problema del Imperio Austrohúngaro con Serbia, se activa el juego de alianzas que había y eso se convierte en una contienda de alcance europeo. Una contienda en la que, hablemos claro, había unos imperios decadentes, ¿no?, que eran el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso, decadentes políticamente, porque sí es cierto que Rusia estaba experimentando, sobre todo en las grandes ciudades, tanto en San Petersburgo como en Moscú, un gran crecimiento económico, pero únicamente en ámbitos urbanos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que al final realmente donde se cortaba el bacalao era en lo que hoy en día sigue siendo en Europa la Blue Banana, es decir, la principal concentración demográfica y económica europea que iría desde Londres hasta Milán aproximadamente y que tomaría todo lo que es el Randstad, todo el Benelux, Renania, Lorena, Alsacia, Suiza y llegaría al norte de Italia. Si ves el teatro de operaciones principal por el que se está moviendo la guerra de trincheras, no está muy lejos de ahí. Y eso es lo importante. Entonces, ¿qué sucede? En 1914 tenemos una población que sigue siendo mayoritariamente creyente, católica o protestante. Ahí ya dependía del país y de la zona del país, ¿no? Tenemos, por otro lado, un siglo XIX que ha sido un siglo bastante pacífico. Y cuando ha habido guerras en Europa, han sido cortas. Claro, es que la gente pensaba que esto no iba a durar tanto tiempo. Es que esta guerra duró más de 4 años. Y digamos que el problema de una guerra cuando se prolonga durante el tiempo es que entonces ya llega el elemento de deshumanización. Porque uno de los problemas que tenemos en las sociedades, y ojo, no lo tenemos solo en las guerras, lo tenemos también... Esto lo he hablado incluso a veces con psicólogos, ¿no? Cómo te llegas acostumbrando te llegas a acostumbrar de que haya miseria a tu alrededor, o de que haya pobres a tu alrededor, ¿no? Que es algo que llama la atención en un primer momento, pero esto, por ejemplo, lo he podido hablar con profesionales y te explican, no, es que la gente se acaba acostumbrando mayoritariamente. Y esto te hace pensar de hasta qué punto el ser humano también es capaz de habituarse a lo peor. Honestamente, esa tregua de Navidad se da porque aún quedan esos resquicios de humanidad y de pensar, esto no va a durar tanto. Cuando sí dura tanto, cuando resulta, estamos hablando de una guerra que tuvo 16 millones de muertos,
Eso ya es una salvajada. Y lo peor de todo es que fue una guerra muy prolongada y a diferencia de lo que sucedía con las guerras anteriores a la Revolución Francesa, al siglo XIX, que muchas veces eran guerras declaradas, pero guerras donde combates podía haberlos muy de vez en cuando, ¿no? A ver, las posiciones de trincheras se mantuvieron prácticamente durante toda la contienda. Y quiero además hacer otra reflexión final. Esto que vemos el día de Navidad, bueno, ya empieza en Nochebuena, el 24 ya empieza, ya hay de hecho incluso responsos fúnebres conjuntos. En la Segunda Guerra Mundial no lo vemos. Tomemos en cuenta eso, Una tregua de Navidad como la que hay el 25 de diciembre de 1914, en la Segunda Guerra Mundial ya no la ves. También es cierto que el tipo de guerra que hay es diferente, ¿no? No hablamos de una guerra de trincheras, pero de las dimensiones que fue la tregua de Navidad de 1914, no. Y quiero finalizar además señalando otra cuestión. Las treguas de Navidad son una idea inicialmente de la Iglesia Católica, pero ya del siglo X, siglo XI, ¿no? Cuando la zona de Europa feudalizada, que curiosamente era la del Imperio Carolingio, es decir, la zona donde estaba el principal teatro de operaciones de la Primera Guerra Mundial, estaban pensadas para poner unos días de límite y de decir, bueno, estos días no se puede combatir. Que luego lo intentaban, digamos que, alargar pues a determinados festivos tampoco se podía, los domingos tampoco se podía, ¿no? Era una forma de utilizar el calendario litúrgico para poner límites a que la gente se matara, ¿no? Este para mí probablemente es uno de los cantos del cisne de la influencia de la religión como elemento transversal en el panorama bélico y político, porque, repito, es realmente la creencia popular la que obliga a eso. Y bien, yo cedo la palabra al siguiente. Yo realmente estoy aprendiendo, o sea, me siento más como un espectador que como integrante de este trío, porque evidentemente de lo que es la Primera Guerra Mundial saben mucho más que yo. Yo me preocupé más por la película sí. que por todo lo que hay en torno a la Primera Guerra Mundial. Creo que en la Segunda Guerra Mundial hubo alguna pequeña tregua, porque recuerdo que tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial comían carne enlatada, corned beef, y eso salía del frigorífico de Fraiventos de Uruguay, que incluso cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, la primera batalla naval es la batalla del Río de la Plata, que fue cuando el Graf Spee, perseguido por 3 buques de guerra ingleses, llegó a las costas de Uruguay, estuvo aquí en el puerto de Montevideo, y había venido justamente, la intención del Graf Spee era bloquear la salida de la comida, tanto de Buenos Aires como de Uruguay hacia Europa. Y recuerdo que hubo alguna tregua en la que cuando los alemanes abrían las latas de carne que les habían dado los rusos, decían, estamos abriendo un segundo frente, porque evidentemente en aquel momento la carne no era la mejor calidad, la que se manda al frente, no mandan salmón ahumado justamente, pero sí recuerdo eso. Lo recuerdo porque estuve en el frigorífico Anglo, es el nombre del frigorífico inglés, que está aquí a unos 300 kilómetros de Montevideo, y supe estar en lo que hoy en día es un museo, y ahí se cuenta esa historia de los alemanes diciendo hemos abierto el segundo frente. Pero yo lo sigo escuchando con respecto a la Primera Guerra Mundial, porque estoy como muchos aprendiendo mucho.
Lo que pasa es que, mira, también hay una película que habla sobre... Sí, que es eso, que puedes aportar cuando quieras por el tema de la película y lo que los diferentes personajes nos van transmitiendo en su simbolismo, como por ejemplo esa parejita de franceses que están en la cocinita de su propia casa, siendo ocupada por el alto mando del príncipe heredero, con lo cual son elementos pinceladas del tema de la zona ocupada, del trato a los ocupados por parte de ese territorio que los alemanes ocuparon precisamente hasta el final de la guerra, lo cual resulta curioso porque ahora dicen, es que Rusia está ocupando un montón de sitio en Ucrania, hasta un 20%. Ya, pero los alemanes nunca lucharon en tierra alemana y todo el mundo sabe que perdieron la Primera Guerra Mundial. Así que esas cosas no son definitorias del resultado de una guerra. La perdieron en el frente principal, porque en el frente oriental la ganaron por goleada. Básicamente Lenin, mediante el tratado de Brest-Litovsk, les dejó hacer lo que les dio la gana. Sí, el tratado de marzo del 18, efectivamente. Claro, un tratado que, bueno, en principio tenía cláusulas que me parecían muy bien, ¿no? Como por ejemplo que las repúblicas bálticas fueran independientes. Y con un pequeño detalle, ya que dijiste que en el 14 ya existe Montenegro, en Brest-Litovsk hay una delegación soviética y una delegación ucraniana. Aparte, separada, diferenciada. Para esos que dicen, no, es que Lenin inventó Ucrania. Y un carajo. Es muy importante decir eso. No, pero fíjate, lo que ha dicho Gustavo, incluso hay alguna película de algún hecho en 1944 que puedes considerar de tregua en una casa donde hay soldados de potencias enemigas, ¿no? Que pasan un día de Navidad. Pero hablamos de hechos más o menos aislados, es decir, es que la tregua de Navidad de 1914 se aceptó en las trincheras como un hecho generalizado, ¿no? Esto no quiere decir, evidentemente, que luego en la Segunda Guerra Mundial hubiese algunos escenarios secundarios en los que, de una forma más o menos informal, se respetase la tregua de Navidad. De la misma manera que a veces, aunque no se declara, se respeta la llamada tregua olímpica. De una forma informal, a veces se ha respetado. Sí, sobre todo teniendo en cuenta de que los Juegos Olímpicos previstos para el 16 fueron suspendidos y los del 40 y del 44 también fueron suspendidos. Efectivamente, pero quiero decir, en ocasiones eso se ha respetado. Entonces, lo que creo que es importante señalar es por qué la Navidad tiene ese poder, ¿no? Realmente tenía, ahora por desgracia o por suerte, bueno, yo creo que por desgracia, porque con independencia de las creencias hay determinadas fechas que pueden ayudar a unir más que a separar, ¿no? Y aquí hay un matiz importante antes de que lo puedas comentar, y es que con independencia de las creencias personales o no creencias que podamos tener cada uno de nosotros tres, he de decir, sin que me vuelvas a hacer la de Serrano Suñer, de que los tres somos cristianos culturales. Y espero que nadie se me tire a la yugular. ¿Por qué? Porque nuestro entorno vital en el que estamos insertos es cristiano cultural a la hora de festividades, incluso la gastronomía, con lo cual estamos imbuidos de un espíritu, queramos o no, respecto de una suerte de tradición de corriente principal en la que, en principio, el tema de la Navidad está inserto en un calendario cristiano desde el punto de vista cultural, lo cual no nos obliga a ir a la liturgia, como podía haber pasado en algún momento de siglos anteriores, no nos obliga a determinados ritos, a determinadas circunstancias, pero que ciertamente es un elemento que está ahí todavía presente. Otra cosa es lo que pueda venir en el futuro, con lo cual ahí estaría la diferencia respecto de lo que significa ahora y de lo que podía significar entonces respecto de la trascendencia del ámbito de la muerte de Jesús. ¿Eso es Semana Santa? A ver si me voy a equivocar de fecha. El nacimiento de Jesús, nuestro Señor, y el tema de Herodes, y el tema del 28 con los santos inocentes, el tema del año que termina. Claro, porque
Algunos vinculan la Saturnalia no es exactamente estos días, pero sí es Hanukkah, sí es el solsticio de invierno, y por tanto hay un mix de tradiciones que están vinculados. Has hablado de la Saturnalia y está muy bien que lo hicieras. Las últimas celebraciones de la Saturnalia terminaban hoy, los 25 de diciembre. Duraban varios días, ojo, y duraban bastantes días, pero terminaban sobre el 25 de diciembre, las Saturnalias. Luego estaba también la celebración del Sol Invictus, ¿no? Que esta es una creación del siglo III, cuando el Imperio Romano intenta evolucionar hacia una suerte de monoteísmo, ¿no? Cosa que, dicho sea de paso, los judíos ya habían hecho desde hacía muchos siglos antes, ¿no? Tenemos luego también la cuestión del nacimiento, pero ahí, y que nadie se ofenda, puesto que yo no reniego de mi herencia cultural cristiana, y es más, creo que es muy positiva en términos generales, con sus luces y sus sombras. Pero, a ver, la determinación del día 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús es una maniobra política de tomo y lomo. Es decir, que se realiza en el interregno que hay, digo interregno, pero son casi 3 generaciones, entre el edicto de Milán de 313 de Constantino, cuando se tolera el cristianismo, al edicto de Tesalónica del año 380, que declara al cristianismo religión oficial del imperio. Digo esto porque en medio tienes el concilio de Nicea y tienes varios concilios que más o menos van fijando cuestiones litúrgicas. La Navidad se fija en el año 354 y se fija el 25 de diciembre. Como ha hecho el cristianismo siempre, yo debo decir que desde el punto de vista del marketing siempre me han parecido unos genios, y lo digo sin ningún ánimo de ofender, me parece que son unos auténticos genios, porque han sido capaces de ir asimilando creencias anteriores. Pues por ejemplo, había un dios del fuego, bueno, pues ponías un santo, ¿no? Entonces, claro, tenías un solo dios con el tema de la Trinidad, que bueno, no entiendo ni yo honestamente, pero a su vez varios santos, ¿no?, que harían el lugar de lo que eran los distintos dioses que había, ¿no?, en las religiones politeístas romanas. Y realmente lo de 354 es una transacción, es decir, toman el 25 de diciembre en tanto en cuanto consideran que es una fecha fácil de asimilar en un momento en el cual la mayoría de la población del Imperio Romano aún no es cristiana. Sí, hay una pregunta que... Gustavo, ¿cómo se traduce Elohim? ¿Cómo se traduce? Elohim. Elohim. Y... es plural, ¿no? Sí, las oraciones en hebreo todas empiezan igual. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. No recuerdo la traducción palabra por palabra, pero podría ser Elohim melech haolam, Señor Rey del mundo. Es que siendo plural... No se refiere al señor de señor González, sino al señor. Sí, es que como es plural, ahí estaría un resto de ese sedimento del propio judaísmo antiguo, que en el que era plurideísta, hasta poder sintetizarlo en ser únicamente de un solo Dios. Ciertamente hay elementos que la propia tradición hebrea ayudaron, como es esa situación en Babilonia, que eso obliga a la comunidad a tener
un elemento de sincretismo, de poder mantener la llama viva de lo que fuera de casa, estando expatriados, para poder seguir siendo. Y eso es importante, que para ciertamente hacer una transición, y por eso es tan importante para el judaísmo que la Torá se repita tal y como es, de manera literal. Y por eso a la entrada de las casas pues está el rollo ahí metido para guardar el hogar. Y digo esto porque ciertamente todo el mundo sabrá que es la tradición judeo-cristiana, en la que ciertamente en el primer siglo de la era común los romanos veían a estos primeros cristianos, son judíos raritos, a fin de cuentas son lo mismo, pero luego ahí vino la separación progresiva, y al final esos judíos raritos se convirtieron en algo distinto como es el cristianismo. Claro, pero ahí hay una operación importante. Sí, de Pablo. Efectivamente. Primera, Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno muere siendo judío. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Él se considera judío. Luego podemos entrar, yo no voy a ser yo el que dé lecciones de teología a nadie. Yo tampoco. Pero él se consideraba judío. Es decir, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, y esto sí que Gustavo nos puede hablar. En la Palestina, entendiendo Palestina como el territorio geográfico de la época, que no me venga ningún flipado a decirme tonterías. Hombre, para situarlo, Palestina solamente es un término que nosotros entendemos. Y cuando digo nosotros es que los musulmanes no entienden el término Palestina. Porque es una imposición imperial del emperador romano de la época, después de la revuelta de Bar Kokhba, en el 153 más. 153, por ahí, 156. Sí, y debido a esa derrota, les dicen, ya vosotros jamás vais a ser Israel ni nada parecido, os impongo el nombre para que os den un poco por ahí. Hay que ciertamente recordar que esa revuelta de Bar Kokhba se produce por esa contería que le dio al pueblo judío de que vieron que el emperador quería construir una ciudad de Jerusalén totalmente desraizada de judaísmo, imponer el culto imperial, destruir los edificios que había, construir nuevos templos a raíz romana. Vamos, que se les dio un picajosismo, una cosa que ningún pueblo del mundo habría hecho exactamente lo mismo, ¿verdad? Es que si me pongo a hablar de Judea, Samaria, Galilea, Tierra Santa, con Tierra Santa, un término séptico. Lo que hoy es Tierra Santa, ¿de acuerdo? Para que nos entendamos, que ocuparía no solo lo que es el actual Estado de Israel, también hay que decirlo. Lo que es Tierra Santa, en ese momento, tiene varios grupos entre el judaísmo. Es decir, yo siempre lo he comparado de la siguiente manera. Vamos a ver, los saduceos, que eran la élite sacerdotal, que eran los más próximos o más colaboradores con los funcionarios del imperio romano. Estarían los fariseos, que es los que, digamos que en el cristianismo se les ha considerado como sinónimo de hipócritas, ¿no? Por lo que podemos leer en el Nuevo Testamento. Que eran más bien personas de clase media, podríamos decir que nacionalistas y patriotas, ¿no? Y luego estaban los celotes, que digamos que defendían la lucha armada, básicamente, para expulsar a los romanos. Todos estos grupos sociales se pueden leer en el Nuevo Testamento, ¿no? Y Jesús es un judío, muere como un judío, quiero decir, en el sentido de que él no reniega de eso. Luego hay una operación, que es Pablo de Tarso, efectivamente, que era un ciudadano romano, esto es importante de decir, ¿no? Que manejaba perfectamente el griego, sí, porque el idioma culto no era el latín, era el griego, que es el que estructura a partir de sus cartas más o menos el canon de lo que luego va a ser el cristianismo.
que tiene, digamos que, éxito en determinadas comunidades del imperio, tanto en Asia Menor, como en la actual Italia, como en Grecia, pero curiosamente no la tiene en lo que hoy es Tierra Santa, ¿no? Es muy importante. Y hay otro elemento que no quiero terminar de decir. Hasta el siglo III después de Cristo, las comunidades donde hay barrios cristianos poblados, o las ciudades donde hay barrios cristianos, suelen ser los barrios más pobres. Sí, si es por meterte en charcos, ya me meto yo, no pasa nada. Ya me has metido antes con Serranos Union, así que vamos a meternos en más charcos. Por ejemplo, ¿por qué Pablo de Tarso hace ese cambio de juego para hacer el proselitismo? Pues porque, imaginemos que va como Abón dice, Pablo vendiendo, en vez de productos farmacéuticos, vendiendo la nueva religión y la salvación del alma. Y va diciendo a una comunidad como la judía, que era la más próxima, que podía ser permeable porque eran judíos raritos, decirle: ustedes mataron a mi Salvador, por favor, únanse a mi secta cristiana. Los judíos les habrían dicho: o sea, nosotros somos culpables y quieres que nos fustiguemos metiéndonos en tu rollo. No. Con lo cual, ¿cómo puedes cambiarlo? Buscando en los Goyim, metiéndote con los de raíz grecolatina, diciéndoles: verán ustedes, sí, estaban por ahí, sí, les crucificaron a Jesús, pero el malvado Sanedrín es el que nos convenció de que les matáramos. Es que ustedes, señores romanos, son inocentes. No, ustedes no mataron a mi Señor Jesucristo. Así que pueden tranquilamente meterse sin ningún tipo de culpa ni de problema mental en mi cristianismo. Van a sentirse ustedes felices y además incluso igual se salvan. Sí, nuevos nichos de mercado. Es interesante cómo los romanos, que fueron quienes mataron a Jesús, porque a Jesús lo crucificaron los romanos, culpan a los judíos que nada tenían que ver con esto, ya que Jesús, como dijimos, nació como judío y murió como judío. Y ahora quiero hacerles una pregunta que no intenta ser para pelear a nadie ni para nada, la hago desde mi ignorancia. O sea, pregunto no porque sé mi respuesta, pregunto porque no sé la respuesta. ¿Queda claro la diferencia? El Antiguo Testamento, desde, no sé si fines del siglo XIX, principios del siglo XX, deja de ser solamente un libro religioso para convertirse también en un referente para los historiadores y principalmente para los arqueólogos. O sea, pasa a ser también un libro de historia. Con el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que pasa? ¿Es simplemente un libro religioso o tiene algo históricamente que sea comprobable? Bueno, tiene una parte complicada, como es que haya 4 testamentos, bueno, 4 testimonios. Marcos, Mateo y Juan, los 4 evangelistas. Sí, los evangelistas. Uno de los cuales, no voy a decir cuál, no digas a bien, uno de los cuales es mucho más diferente del resto. Sí, no recuerdo cuál, pero sí hay uno que difiere muchísimo de los demás. Ahora, es que... El problema es que hay muchos otros evangelios y que se darán por fuera, y por tanto ahí está el asunto. Y que es un problema que, por ejemplo, a la versión 3.0, que es el Corán, porque en el Corán aparece un tal Jesús mencionado muchas más veces que el propio profeta Muhammad, porque le consideran uno de los profetas importantes del libro. El Corán, como fue compilado en un tiempo mucho más breve, no hay ninguna posibilidad de diferencia en el ámbito temporal respecto de las diferentes versiones del Sagrado Corán. Por eso, porque la Biblia se tardó mucho tiempo en decidir qué libro entra, qué libro no entra, sobre todo en el ámbito del Nuevo Testamento, aunque también podríamos hablar de algunos libros que podían estar en la Torá o en ámbitos apócrifos y que luego no están en la versión definitiva de la Biblia. Y dentro de la Biblia también hay versiones diferentes. La versión San Jaime. Yo tengo una que se llama Nácar Colunga, que es una de las versiones que hay. Con lo cual, ahí...
pero date cuenta que Gustavo sí que ha hecho una referencia y algo de eso te puedo contestar, y sobre todo en referencia a la comunidad judía, que es algo que a ti te puede interesar. Sí parece que el Nuevo Testamento se ha utilizado como fuente histórica para intentar localizar a la comunidad esenia de la época de Jesús. Tanto porque al parecer en Jerusalén había una puerta que era la puerta de los esenios, por ejemplo, y en el Nuevo Testamento también se da a entender que Jesús seguía algún tipo de festividad que también seguían los esenios, ¿no? Eso sí parece que podrías utilizarlo como referencia histórica. Aunque bueno, si no recuerdo mal, la principal referencia que hay de los esenios es lo de Qumran, ¿no? Sí, el manifiesto del Mar Muerto, que fue... Esos rollos fueron descubiertos en 1947. Correcto. Pero es muy interesante porque además los esenios probablemente con todos los matices que podemos poner hoy en día, ¿no? Pero dentro del judaísmo, pues serían los precursores de lo que son las comunidades de kibutz hoy en día, ¿no? Lo digo porque los esenios vivían en comunidad, es decir, y repartían los bienes, que por cierto es algo que nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, en el cual la condición para entrar en el club cristiano, si tú tienes posibles, tú tienes que poner todos tus bienes a los pies de los apóstoles. Ah, y ojito con hacer trampa, porque si haces trampa, igual el apóstol no te castigará, pero sí el cielo. Hay pasajes, de hecho no me estoy inventando nada que no esté en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, yo siempre digo una cuestión, ¿no? Y es, realmente es muy fácil ser comunista y ser cristiano. Si realmente te lo llevas al pie de la letra, podrías perfectamente. Porque reconocen esa posibilidad. No, a mí... De hecho, hombre, hay quien ha estudiado esta cuestión. Debo decir que la pena que tengo es que se haya ido al otro barrio sin haberlo estudiado con más profundidad cuando lo podría haber hecho, ¿no? Antonio Escotado, por ejemplo, cuando escribió su trilogía Los enemigos del comercio. Vamos a ver, voy a ser claro, el segundo y el tercer volumen son prescindibles. Pero el primero yo sí que lo considero fundamental, ¿no? Y habla precisamente, en primer lugar, de que hay algunas referencias de contemporáneos sobre la crucifixión de un tal Cristo en tiempos de Tiberio, pero digamos que prácticamente contemporáneos, es decir, sí parece que pudo existir, ¿no? El personaje histórico. Sí, hombre, ahí estaríamos hablando del Jesús histórico y del Jesús de la fe, que son dos personas completamente distintas. Y del Jesús histórico hay una interpolación de Flavio Josefo, que es un judío converso, porque se arrimó al ascua que más le favorecía, como es incluso la propia redenominación de su nombre. Aunque igual, Gustavo, conoces más de esto, de Flavio Josefo y de lo que significó, y que esa interpolación, con lo que significa una interpolación, es algo que es único a la hora de establecer un registro respecto de la existencia de ese Jesús histórico. Otra cosa es el Jesús de la fe, para el que no necesitas absolutamente ninguna referencia, porque es el que hacía milagros y todo esto. Sí, insisto, ahí estamos entre dos temas. Yo me siento más cómodo con el Antiguo Testamento que con el Nuevo. Pero claro, o sea, por un tema de estudios, yo cuando iba a la escuela tenía dos turnos, el de la mañana en el que estudiaba el español, digamos, lo que era lo que enseñaba el Estado uruguayo, y a la tarde estudiaba la Torá, el Antiguo Testamento. Entonces,
y de la época de mi escuela. Yo después, digo, no seguí un camino religioso, entonces hay partes de la religión en la que claramente me pierdo y tengo que ir a buscar referencias para refrescar la memoria. En cualquier caso, sí considero importante señalar cuando hablamos de la Navidad, de los valores, ¿no? Que llevaban, por ejemplo, a que dos ejércitos enemigos tuvieran que aceptar una tregua en 1914 porque los soldados lo reclamaban. Y creo que es importante señalar para mí dos, digamos, valores fundamentales que en cierta manera son también heredados de la época pagana. Uno de ellos es el del reencuentro, ¿de acuerdo? El del recogimiento, en el buen sentido de la palabra. De un sentimiento, claro, hay mucha gente que puede decir, bueno, es que este sentimiento es falso porque lo haces en Navidad y no lo haces el resto del año. Bueno, pero realmente, como mínimo, yo sí he crecido en una sociedad en la cual los días previos a Navidad parecía que incluso la gente era más buena, ¿no? Y más amable y más gentil, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, fecha de celebración y de excesos. Es decir, no era casual que los soldados el día de Nochebuena y Navidad se intercambiaran tabaco o comieran algo especial, ¿no? Y quiero recordar una tercera cuestión, que es la de los regalos, que eso ya se veía en las Saturnalias también. Es decir, pensamos muchas veces que esto lo hemos inventado nosotros cuando hay un bagaje que es prácticamente de milenios. Ahora, la Navidad, ¿cuándo se empezó a celebrar? Ya en el siglo IV hay, digamos, que constancia documental de ello. 400 años después. Prácticamente, sí. Puedes decir que casi 400 años después del nacimiento de Cristo, efectivamente. No, lo preguntaba porque yo muchas veces me pregunto, y me lo pregunto con todo respeto, ¿qué relación tiene el actual cristianismo, sí digo bien cristianismo, no catolicismo, con el Jesús original, el del año cero? Bueno, pero es que es lo que hemos comentado, bueno, lo que he comentado yo, sí, perdón. Para eso hay una película que es La Última Tentación de Cristo, que en su momento fue una herejía completa, ¿no? Incluso llegaron a amenazar de bombas en las salas de exhibición, esta película de 1989, en el que se da una hipótesis al final, después de la crucifixión, en la que Jesús supuestamente le dice al Señor: déjame vivir una vida normal, aparte, y con lo cual sigue viviendo un Jesús humano hasta el final de su vida, distinto. Y llega un momento en el que se encuentra con Pablo de Tarso haciendo lo que hemos comentado de hacer una prédica respecto de los gentiles, de ese Jesús, y en un momento dado ese auténtico Jesús, el interpretado por Willem Dafoe, se le acerca y le dice: oye, que esa no es la biografía de Jesús, estás intercambiando y poniendo lo que te da la gana. Y le dice: entre tú y yo, no sé si tú estuviste en aquellos tiempos, se te ve viejo, pero la biografía que me funciona es esta. Me importa un carajo lo que significó Jesús históricamente, porque el marketing, lo que me viene bien, es esto que estoy contando. Con lo cual, no sé si te sirve de respuesta, porque ciertamente una cosa es lo que pudo significar la biografía auténtica, el Jesús real, el Jesús histórico, y otra es Cristo de la fe, que en buena medida está talmizado por Pablo de Tarso. Y esto lo pongo
a veces en contexto respecto de cuál es la biografía auténtica del Che Guevara y cuál es la que los marxistas-leninistas difunden. Los diarios, léete sus diarios, que ahí te explican el tipejo que era. Sí, pero me refiero, la biografía auténtica no es la que un comunista te va a explicar. Sus diarios, con eso tienes suficiente para saber. Sí, a ver, pero me refiero, tú le preguntas a Díaz-Canel y le dices, explícame, como si fuera tu nieto, cuál es la biografía del Che. Es que esto es como preguntar. ¿Te va a contar la verdad? No te va a contar la biografía del Che, te va a contar un cuento. O como preguntárselo a Daniel Ortega, es decir, a estos personajes siniestros, ¿qué les vas a preguntar? Al Che lo crucificaron en Bolivia, te van a decir. Sí, pero también porque, vamos a ver, el Che, para empezar, es un personaje que curiosamente yo he tenido que tragarme durante mi juventud. Cómo sacerdotes católicos lo defendían. Yo esto lo he vivido, ¿eh? Yo he visto a sacerdotes católicos en la década de los 90 defender al Che Guevara. Vamos, cuando el Che Guevara ya era indefendible en el momento en que sus propios diarios lo delatan, porque no es una cuestión de que tengas que hacer una gran investigación histórica, que hay personajes con los que es más complicado, no. Para saber que el Che Guevara era un asesino, un sádico, un homófobo y un enfermo mental, basta con que te leas sus diarios, no necesitas nada más. No hace falta que nadie te cuente a nadie, lo cuenta. Claro, eso sí que es un intento, por ejemplo, de crear una figura, eso sí, con la diferencia de que no podemos saber si Jesucristo era o no era un asesino. Sí que sabemos que el Che Guevara lo era. Sí, por ejemplo, hay una historia que solamente tiene una línea, aunque de una línea se puede sacar una película, y lo hicieron con Anthony Quinn haciendo el papel de Barrabás. ¿Cómo pudieron hacer la película de Barrabás? Porque en la Biblia no pone nada, solamente que aparece ahí a un costadito y ya está. Con lo cual, el guionista pudo hacer de su capa un rayo, hizo una película y nadie podía decirle, esto no es accurate respecto a la historia. Me lo he sacado del orto, como podría habérselo sacado cualquiera que le habrían hecho la propuesta de hacer un guión de esto. Así que ahí se termina el asunto. Me hiciste acordar, disculpen que traigo algo que no tiene nada que ver, pero que es exactamente igual. Las sagas de Star Trek. En el episodio piloto de Star Trek del año 1964, actúa el capitán, es el capitán Pike. Sí. Que después no aparece nunca más. Nunca más porque no le convenció a los productores y trajeron otro actor que terminó siendo William Shatner. Pero el Capitán Pike hoy en día tiene una serie que está basada en la historia del Enterprise antes de la llegada de William Shatner. Y eso es lo mismo, o sea, a alguien se le ocurrió algo 2 siglos después y armó una historia. Entonces, por eso es que insisto, y lo digo siempre con tanto respeto, el cristianismo está basado en historias que fueron creadas siglos después de la existencia de Jesús y que de repente, obviamente, Jesús nunca estuvo enterado de nada de eso. Lo mismo que podemos decir que debido a la longevidad y la sedimentación humana que produjo el judaísmo en un entorno concreto, también fue producto de las vicisitudes del entorno histórico y regional de la zona y los vaivenes, producto por ejemplo de esa batalla de Kadesh, que fue producto también de marketing, respecto de quién ganó, quién perdió, quién fue de vuelta al Cairo para decir estoy vivo, he vuelto y he ganado. Claro, ¿quién iba a enviar a periodistas al otro lado, a los asirios, y preguntarle, ¿este faraón en realidad ha ganado la batalla de Kadesh, sí o no? ¿Cómo verificaban? Imposible.
con lo cual se construyó en torno a una verdad o de una mentira el tema de el faraón Ramsés II. Evidentemente, el tema del judaísmo es mucho más largo y amplio y tiene mucho de comunidad que solamente ha podido ser autorreferencial, y por eso está en especial el judaísmo y en la comunidad judía, pero también es una realidad construida a través del ser humano y del ser humano a lo largo de generaciones y de siglos. A fin de cuentas, y me voy a meter en otro charco todavía más grande, no existe ninguna religión que no sea creada por el ser humano, ninguna, y esto es importante. Y por tanto es una realidad que conduce a relatos, a construcción de narrativas, a construcción de símbolos, a construcción de figuraciones que son referenciales para aquellos que están dentro y para hacer esa comunidad. Por tanto, ya sea cualquier tipo de religión, necesita de todas estas construcciones que pueden ser más o menos longevas o más o menos consecuentes respecto de la coordinación dentro de la narrativa. Evidentemente, luego nos encontramos con derivaciones 4 o 5.0 como los mormones y esa idea de que Jesús vive en América, ¿no? Fantástico. Bueno, pues a algunos se les va la pinza, en algún momento tenía que pasar. Bueno, si vamos a el poder que el propio cristianismo le otorga a Jesús, abrimos la puerta a que justamente Jesús pudo haber vivido al mismo tiempo en Medio Oriente y en América del Sur. Es el propio cristianismo el que abre esa puerta. Yo siempre aclaro, yo soy parte del pueblo judío, pero yo me defino como ateo. Yo no creo en ese Dios que nos enseñan las religiones. Yo creo que Dios fue una creación del hombre para poder controlar a los pueblos. De la misma manera, y no quiero ser peyorativo con esto, de que está creado el cuco para que el niño tome la sopa, en otro momento de la historia, para poder dominar a grandes masas, había que crear un miedo. Había que crear a alguien que sea capaz de dominarlos a todos juntos, solo con mi palabra. Sí, se han hecho experimentos. Se han hecho experimentos de grupos de gente diciéndoles, en esta silla hay alguien vigilándoos, y luego detrás una cámara, y en otro grupo diciéndoles nada, a ver cómo se comportan cuando el adulto sale de la escena. Es cierto que, por ejemplo, en una comunidad pequeña, en Medio Oriente, en Tierra Santa, hacer alguna ley trascendente para que entiendan que la ser consanguíneos podía ser un problema para la herencia genética y para la evolución de las propias comunidades y las familias. Eso igual, como norma, era difícil. Recordemos que el código de Hammurabi es único porque no se recuerdan muchos más. Por tanto, si le dabas la pátina de trascendencia, de hecho religioso, de ser machacado durante todas las semanas en una ceremonia, e incluso tener que estar en un rollo no de milonga, sino rollo como es la Torá, que es un rollo. Por ejemplo, el tema de por qué el judío no come cerdo. Podía tener una virtualidad del ámbito de la zona de Oriente Medio, en tanto que el cerdo consume muchos recursos, y por tanto, en una zona de exiguos recursos, pues es mucho más agradable el tema del cordero, de que consume poco, y por tanto también está el tema de la triquinosis para el tema del cerdo, con lo cual es un tema que en el ámbito de ese tiempo y ese espacio tiene sentido, y luego ha quedado como tradición. El tema, por ejemplo, de por qué vestir de una determinada manera, incluso hombres y mujeres, que por ejemplo lo tienen los tuareg. ¿Por qué? Porque el desierto es abrasivo y por tanto es necesario tener todas las partes cubiertas para poder sobrevivir. Otra cosa es que eso algunos lo hayan importado como un elemento tradicional obligatorio en el dogma, fuera del esquema en donde uno está. Por lo tanto, hay tradiciones que pueden tener cierta legitimidad. O por ejemplo, otra, el tema de casar a la mujer que ha sido violada. En aquel momento y lugar, esa mujer tenía un problema,
porque ya no se podía casar con nadie. Y a ese violador le estaban imponiendo un castigo teniendo que hacerse cargo de esa mujer. Pero me refiero a que esto puede tener sentido en ese contexto y en ese lugar. Con lo cual, de ciertas normas que luego han trascendido del ámbito social, cultural, al ámbito religioso, pues igual en algún momento han perdido, en buena medida, parte de... O el levirato, sin ir más lejos, que también es una tradición judía. ¿El? El levirato. El levirato consiste en que en caso de que una mujer sin descendencia quede viuda, se case el siguiente hermano soltero con ella. Sí, de hecho eso está más que documentado en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Es una tradición que consta que practicó el pueblo de Israel. Sí, hay todo un background, ¿no? Por suerte hoy en día no se practica. No, pero debo decir que he conocido casos de levirato aún en el siglo XX en países cristianos, ¿eh? Ajá. Sí, y además eran leviratos en su estricto. En cualquier caso, yo quería preguntar qué más podríamos decir sobre la Navidad. O sobre la película. También, por supuesto. Bueno, en el contexto de la película podríamos decir que es paz y amor, porque así es lo central que te quiere mostrar la película sobre la Navidad, paz y amor. Y después vienen los jefes enojados porque ellos estaban practicando la paz, el respeto. Sí. Inclusive estaba el cura y después vino el jefe del cura, que no sé cuál era el cargo. No lo recuerdo exactamente, pero haciendo la descripción seguramente Xavier sabrá que es anglicano con púrpura y negro. Bueno, a criticar al cura, a sacarlo del frente y como castigo lo devolvieron a su lugar, a su parroquia en Escocia. A su parroquia y castigado, ¿no? Castigado y es muy lindo lo que dice el cura ahí, que la mejor misa que había dado en su vida había sido esa. Como que él había... Sí. Su misión en la vida fue dar aquella misa. Sí, porque es una misa en la que están todos juntos, hay una cruz de metal y hay un árbol simbolizando la naturaleza y la deidad, y en delante, después de que le han puesto un misal con 3 fusiles y vamos, improvisado, están los 3 ejércitos, los alemanes, los franceses y los escoceses, juntos, mezclados, frente a Dios, simbolizado en el cura. Todos escuchando, evidentemente, como comentabas, Preconcilio Vaticano II, en latino, por supuesto, para que la unión sea más perfecta y más entendible. La misa, por supuesto, en latín, y por eso se entiende que es la misa más importante. ¿Por qué? Porque ha unido a gente que estaba hasta hacía unas horas en guerra, que es tal vez un mensaje bastante cristiano. Sí, yo creo que el mensaje es: Dios es uno, los hijos de Dios también son uno. O sea, Dios los ve a todos igual, no ve alemanes, franceses, judíos, cristianos, musulmanes. Bueno, en este caso no había musulmanes, pero ve eso, se muestra la unidad en ambos lados, un Dios, un hijo. Yo en parte lo pude ver, si es por dar algún tipo de experiencia personal. Yo estuve en Estocolmo en la Navidad de 2006-2007, y estaba en una comunidad de montenegrinos, de casualidad, montenegrinos, que habían viajado a Suecia hacía unas décadas, temas de guerra y trabajo, y eran ortodoxos. Yo no soy ortodoxo, también soy ateo, pero cristiano cultural en último término,
y tuve que ir, bueno, me invitaron y fui a una misa ortodoxa en la que en un lado estábamos los hombres y en el otro lado estaban las mujeres. Ahí para entrar ya un choque. Y luego, por supuesto, el tema de seguir el hilo y todo esto, con lo cual fue una situación bastante curiosa en la que alguien que tuviera fe no se sentiría incómodo del todo siendo apelado al mismo Dios cristiano que apelaría a una misa también católica. Tengo una curiosidad, y dices que fuiste a esa misa en Navidad. Sí, se solaparon las dos navidades. La Navidad. Es que estaba pensando Sí, precisamente. Sí, estuvimos en Estocolmo hasta el fin de las navidades ortodoxas. Claro, es que para ellos el día de Nochebuena es la noche del 6 al 7 de enero. Para los ortodoxos serbios, y creo que religiosamente los montenegrinos en aquel momento, creo que ahora tienen una iglesia autocéfala, dependían del patriarcado serbio. Y los armenios también festejan con esas fechas. Sí, por otro origen, pero sí, efectivamente. Países que yo recuerde, países ortodoxos que festejan 6-7 de... Ahora, por supuesto, en Ucrania están celebrando de la manera católica. Claro, pero bueno, para empezar, en Ucrania ya hay católicos desde hace mucho Sí, pero me refiero a que los ortodoxos han cambiado de fechas. Sí. Es iglesia autocéfala y han dicho, con Moscú no celebramos nada. Evidentemente. Que yo tenga certeza es el caso de Serbia, Montenegro tendría que verlo, y Rusia. Porque, por ejemplo, Rumanía me consta que la celebran el 25 de diciembre y Bulgaria también. No, tendría que ir país por país. Y Ucrania, efectivamente, hasta que Putin por segunda vez intentó ocupar el país, ¿no? Que a veces nos olvidamos, de 2014, sí hubo una ruptura. Que 2014 fue cuando tomó Crimea. Por eso, no. Si yo no lo digo por los que estamos aquí. Yo lo digo por mucha gente olvidadiza, ¿no? Que dice, mira, el tema de Putin es uno de los más grotescos que he escuchado yo en política, y es decir, es que a Putin no le dejaron otra opción que invadir Ucrania. Y yo lo primero que pienso es, ese argumento lo aplico para cualquier otra cosa de la vida, te dirían de todo y con razón. Es el argumento que solo puede dar un amante de Putin. Sí, pero es que aún así es un argumento muy flojo. Sí, disparatado. A mí me lo han dado. Yo he escuchado ese argumento y he quedado así. Como, ¿qué te puedo contestar? A mí me han llegado a decir cuestiones como que Volodymyr Zelensky era un NAZI. ¿A qué comunidad pertenece este señor, el presidente de Ucrania? Culturalmente es judío, ¿eh? Es descendiente, no pertenece a la comunidad, pero es descendiente de judíos, pero no pertenece a la comunidad. Sí, pero culturalmente, vamos a ver. Sí, digamos que el acuarelista austríaco diría, "It's Juden". Me encanta. Que a Volodymyr Zelensky le digan eso es un insulto, teniendo en cuenta de dónde desciende. Sí, claro. No, a lo que voy es que él se casó, tuvo hijos y él bautizó a sus hijos en la iglesia. No los bautizó como judíos. Lo que no quita de que su origen es judío, 100% judío. Efectivamente. Y hijo de judíos, nieto de judíos. Y sigue siendo un insulto que se le diga eso. Quiero decir, por eso, cuando hablamos de la Navidad, tenemos que hablar también de que sí, es tiempo de paz, es tiempo de unión, pero tampoco tenemos que despistarnos en el sentido de que el mal existe también en Navidad, no lo olvidemos. Sí. Esa es la realidad. Y
Y como miembro del pueblo judío, tú esto lo sabes perfectamente por lo que os pasó durante la celebración del Yom Kippur en 1973. Sí, claro. Y 50 años después. Claro, entonces, por eso digo, sí, paz y amor, vamos a ser todos los buenos que podamos. Sí, puede ser todo el año mejor que mejor, ¿no? Pero bueno, yo haría este resumen. Sí, porque el que empieza de nuevo la batalla en la película es el hermano superviviente, que después de que aparece un alemán de la trinchera contraria, a tierra de nadie, todo el mundo dispara al aire. Estando el jefe ahí, estando ese superior del alto mando que ha aparecido en un momento dado, y aquí también está, y es ese hermano el que dispara y le da a ese muchacho que no es alemán, es el asistente del teniente francés que ha ido a estar con su madre, y lo sabemos porque en un momento dado suena el despertador que lo tiene encima. Son las 10 de la mañana. Sale el teniente francés de la trinchera, se acerca, ha ido, porque el teniente es de ese mismo pueblo, le dice, es padre, teniente, tiene un hijo, se llama Henri, y ahí se ve que está roto, ¿no?, emocionalmente el teniente, y luego en la siguiente le vemos con papá, y dice, mi general, mi maestro, otro, qué vergüenza, qué asco, ustedes han sido la mayor vergüenza del ejército, no podemos fusilarle porque son muchos, son 200. Bueno, en el 17 estuvieron más tentados de fusilar a mucha más gente, hasta que el Philippe Pétain se le acercó al pueblo, o sea, al pueblo en armas, como era el ejército, para intentar bajar los decibelios, y eso le dio mucha popularidad, lo cual años después fue alucinante porque acabó siendo el traidor del 40. Pero bueno, ciertamente eso daría para bastante. El asunto es que al final le dice, papá, eres abuelo, ¿cómo lo sabes? Y le dice, si te lo cuento no me vas a creer. No le va a creer porque evidentemente viene a través del teniente alemán que es judío, la carta que emitió, el tema del ayudante que acabó yendo al pueblo y volvió y le mataron en el lugar donde había estado sirviendo el café a los oficiales de los 3 ejércitos. Pero es ese momento en el que también hay otros, en el que dices, aquí está la vida siendo interrumpida una vez más por una guerra imperialista, por comercio. Una guerra por nada concreto, simplemente porque hay alguien que ha pensado que lo mejor para la patria era intentar destruir al otro, quitarle X, unas excusas, y que fueron desencadenadas por ese inicio que hemos comentado antes, en donde a fin de cuentas fue el pensamiento mágico de creer que la cosa iba a ser rapidita, de que no iba a ser muy cruenta, de que a fin de cuentas a los de alto mando no les iba a afectar, que iban a morir los de siempre, la plebe un poquito, ¿no?, que incluso en algún caso se había teorizado de es la limpieza de la sangre de la nación, un poquito así de depuración, y esto siempre es bueno, saludable para la patria, y al final acabó que no, que eso fue el final auténtico de lo que era la civilización europea, porque esos pueblecitos que habían sido conquistados por parte de los europeos, cuando vieron estos se están desangrando, allí también llegaba la prensa, llegaban los periódicos, estos no son dioses, estos son vencibles, se matan entre ellos, pueden ser derrotados, y por tanto eso acabó con la mitología del europeo superior en todo el mundo. Ahora, es interesante cómo son totalmente diferentes las guerras por un tema económico a las guerras por temas religiosos, ¿no? Qué cosa más hermosa. Yo amo los perros. Divino, divino. Quería protagonismo. Sí, quiere protagonismo. Una guerra religiosa generalmente no va a tener un buen final. Una guerra económica puede llegar a tener
más allá de que después de millones de muertos puede llegar a tener un final positivo. Pero una guerra religiosa nunca va a tener un final. Coincido. Porque en una guerra económica pueden ir cambiando los intereses, inclusive durante la guerra, pero en una guerra religiosa no. No, y además hay otro problema, ¿no? Y esto, por ejemplo, se entendió muy bien a partir de Westfalia, ¿no? Cuando se crean bases de lo que luego va a ser el derecho internacional. Las guerras de religión son triplemente destructivas. Por un lado, por las muertes que genera. En segundo lugar, por la destrucción material que generan. Pero en tercer lugar, por el rencor que genera, que trasciende muchas veces una o dos generaciones. Porque pensemos en el caso de la Guerra Civil Española, que es algo que a mí y a Juan Carlos nos viene más de cerca. Evidentemente, la generación que vivió la Guerra Civil es una generación traumatizada, era una generación traumatizada, lógicamente. Ahora bien, la generación de los hijos, más allá de que hubiera sentimiento de pertenencia, era una generación que en líneas generales se podía entender una persona que fuese hijo de un bando y otra que fuese hijo de otro, ¿no? El problema de las guerras de religión es que vienen creencias trascendentes que luego se van enseñando de padres a hijos, ¿no? Y eso es mucho más difícil darle la vuelta, ¿no? Por eso, en este sentido, las guerras cada vez son peor negocio, quiero pensar que la humanidad se enfoca en que son peor negocio, ya hablo en términos de negocio, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué es lo primero que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial? Bien, se planteó un sistema de integración europea. Por cierto, que sí, ya había existido algún intento, estoy pensando en Coudenhove-Kalergi, probablemente Juan Carlos podría decir mejor el nombre, pero una de las primeras personas que propuso esa integración europea, y nos podrá llamar mucho la atención por el papel que ha tenido este país, fue Winston Churchill. Y además propuso que el eje de esa integración europea tenía que estar en Francia y en Alemania, por una cuestión de pragmatismo, porque eran los que llevaban matándose la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX. En 70 años tienen 3 guerras, 2 de ellas extremadamente mortíferas. En el momento en que tú tienes, digamos que, intereses cruzados con la otra parte, tú tienes mucho más cuidado a la hora de mandar gente a morir, ¿eh? Y está mal decirlo, pero así como la tregua de Navidad de 1914, y con esto quiero concluir, fue un canto del cisne de la fuerza de la religión como elemento de paz, hoy en día algo de estas características no tendría esa fuerza. Hoy en día tienen fuerza los elementos económicos y, salvo en algunos países musulmanes y con muchos peros, porque depende de qué país musulmán, vamos hacia una sociedad en la cual determinadas cuestiones ya no tienen ese poder, ¿no? Lo de la tregua de 1914 es bonito, pero lo veo difícil de repetir a ese escala. Sí, es eso, es algo bonito que pasó, que duró 24 horas y nada más, y que de a poco también se va perdiendo en la historia, porque estoy seguro que si le preguntás a un adolescente de 16 años, no tiene ni idea de que hubo una tregua en la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente hoy en día
Y no es por hablar mal de los adolescentes, porque cuando yo era adolescente generalmente los mayores hablaban mal de los adolescentes, entonces no me gusta repetir esa historia, pero conocen muy poco de historia, muy pero muy poco. Y eso es muy pero muy peligroso. Hoy en día, estaba viendo ayer una encuesta, la mayoría de los menores de 30 años cree que es mejor vivir en una dictadura que en una democracia. Sí, me lo creo. Y de esto, de hecho, hemos hablado en alguna ocasión, Juan Carlos y yo, en algún conversatorio o entrevista que me ha hecho, ahora no recuerdo si en conversatorio o entrevista, que la democracia no es un régimen irreversible. Es un error. La democracia... Perdón que te interrumpí. Inclusive, solamente el 8% de la población mundial vive en países con democracias plenas. Muy importante, muy importante. Efectivamente, pero es muy importante. De hecho, quiero recordar que hubo un tiempo breve en el que Rusia fue una democracia, con muchísimos peros. Sí. Con muchísimos peros, con muchísimos defectos y con un país arruinándose. Entre 1991 y 1999 solo hubo un año con crecimiento económico positivo. ¿De acuerdo? Pero en cuestión de libertades públicas, si lo comparamos con la Rusia de hoy, hombre, creo que para empezar, el colectivo LGTBI no tenía el nivel de persecución que tiene ahora. Ya por poner un ejemplo. Segunda, las elecciones, habiendo también pucherazos, que los había, eran mucho más competitivas y mucho más libres en Rusia. ¿Qué quiero decir con esto? La democracia es un régimen, primera, que no se asienta de un día para otro. Es decir, la gente tiene que ver que la democracia funciona y para eso hacen falta unos cuantos años. Es decir, en los años 90, en los países del este, hubo intentos involucionistas. Por ejemplo, en Rumanía hubo un partido de extrema derecha en los años 90 que quedó segundo y que estuvo disputando el espacio al Partido Socialdemócrata y al Partido Nacional. Hubo también elementos en Eslovaquia de este tipo. Quiero decir, y luego hay otro problema, y creo que es un problema muy grande, y es la desconexión de la memoria, ¿no? Vamos a ver, en 2025 se cumplirán 50 años de la muerte de Franco. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que tenía 30 años cuando murió Franco, ahora tiene 80. Por lo tanto, la mayoría de la población ya ha nacido en democracia, ya da la democracia como algo hecho, cuando la democracia se tiene que construir día a día. Efectivamente, hasta el punto de que esto lo dijo Fonseca sobre la educación en la Alemania democrática, en la Alemania federal, respecto de cómo se cuenta la Segunda Guerra Mundial y consecuencias a los hijos de una y otra Alemania. ¿Y por qué? Puede entenderse a través de la educación esos que ahora son votantes en la Alemania llamada democrática, votando a BSW o a AfD mayoritariamente. ¿Por qué? Porque les contaron mal el Holocausto, les contaron mal la Segunda Guerra Mundial y se sienten de una manera bastante ligada a un pensamiento bastante filodictatorial que a fin de cuentas era muy favorable al régimen del SED, de partido único. Por tanto, no debemos desdeñar, por ejemplo, el hecho de que en Emiratos Árabes, a través de los acuerdos de Abraham, por primera vez hayan abierto la posibilidad de enseñar la Shoah a los niños árabes. Entender por qué puede haber alguna razón para la existencia del Estado de Israel y así favorecer ¿el qué? La paz y la convivencia. ¿A través de qué? De la educación. Por eso en la película, tú lo has visto, Gustavo, esos tres niños con ese relato que es el que conduce a la guerra en el 14.
en el inicio de la película, Jojo Noel. El inicio de la película... que es un niño, un niño francés, un niño alemán y un niño inglés, en el que recitan este es el país que tiene de recuperar Alsacia y Lorena. Y luego el niño alemán que replica el hecho de que el enemigo es Inglaterra, y el niño inglés que dice detrás con el mapa, están en las aulas, y dice que el peligro 1, el peligro alemán, es el que hay que derrotar, y que hay que matarlos para que no quede ni uno. Con lo cual ese discurso que surge en las aulas, ¿para qué? Para que los infantes lo mamen, y cuando en el caso de que haya que ir a la guerra, como sucede con los dos hermanos, vayan joviales y alegres. Y digan, es la guerra, por fin ha llegado. Claro. Eso se aplica muchísimo a la actualidad de Medio Oriente, porque los niños en Israel, por ejemplo, ya saben que a los 18 años van a tener que ir al ejército. Y los niños en Gaza son desde los 4 años educados para ir a la guerra. ¿Cuál es la diferencia? Y habrá mucha gente que se enojará conmigo, no importa. La diferencia es que a los niños gazatíes los preparan para ir a matar, mientras que a los niños israelíes los preparan para defenderse y no para invadir. Y siempre pongo un ejemplo para los que dicen que Israel es colonialista. Israel hoy tiene menos de la mitad de territorio que el que tuvo en 1967. ¿Por qué? Le devolvieron el Sinaí a Egipto entero. Porque sobre todo está el querer vivir en paz. O sea, hagan su vida, no nos molesten a nosotros. Quieren el Sinaí, les damos todo este territorio que es 4 veces más grande que Israel y tenemos paz. Perfecto. Ya que has hablado de los territorios, Israel no considera los Altos del Golán territorio israelí, lo considera territorio en disputa. Ojo. No. Israel no considera los Altos del Golán en disputa. No, pero no lo considera territorio israelí. Eso sí, está totalmente anexado. Sí, es algo que no es negociable. Internacionalmente tiene esa consideración te confundes con el territorio territorio buffer, que es el territorio de la zona desmilitarizada, que es lo que va hasta el Monte Hermón, y que es lo que entre el 73 y el 74 se dio a las Naciones Unidas y a Cascos Azules y a una misión internacional, y que ahora Netanyahu y el gobierno de Israel le ha dicho indirectamente al gobierno de HTS de Damasco: si hay un acuerdo de paz, podemos entregarlo de vuelta al esquema de cosas que había antes de la caída del régimen de Assad. Pero es que esto también lo hizo con el río Litani. Unilateralmente en el año 2000 Israel se retira a la Blue Line sin tener ninguna obligación de hacerlo, incluso hasta cierto punto de manera un poco irregular para con el aliado al otro lado del río de la Blue Line, que estaba en la zona cristiana, que estaba en zona minoría porque es una zona de control chií. Incluso a ellos tampoco se lo dijeron. Hasta ese punto fue tan unilateral, y por tanto esa entrega con la del Sinaí, con la de... es una entrega voluntaria por la paz, y que lo ha hecho desde el primer día, en el 48, cuando se produce la guerra de independencia ganada por Israel. Hay un momento en el que hay una disfunción respecto de lo que es la línea de armisticio en el final de la guerra con respecto del plan de partición del 47, y Ben Gurión les dice a los árabes: si hacemos una paz, entrego todo el territorio que excede lo que está en el acuerdo de partición. ¿Por qué se lo anexa? Porque los árabes en ese momento le dijeron: guerra. ¿Queréis guerra? Bueno, pues ya está. Pero el que pierde territorio en una guerra. Claro, pero quería comentarlo. Si bien en los Altos del Golán hay asentamientos, quiere decir, hay población judía viviendo, si hay una línea de territorio que está ocupada por Israel, pero que Israel no la considera territorio israelí. De la misma manera que Israel no consideraba territorio israelí el sur del Líbano.
lo ocupó y luego se retiró. Por cierto, se retiró para que Hezbollah lo estuviese atacando durante casi 2 décadas. Eso hay que decirlo. Es decir, Israel se retira de territorios y muchas veces tiene que defenderse. Israel se retira de territorios por confiar en la ONU y luego la ONU no cumple con su rol. Eso pasó en el sur del Líbano y por eso Hezbollah creció como creció al sur del río Litani, creando, ¿cómo se dice? Campamentos y búnkers y lugares para atacar Israel delante de las narices de la ONU sin que la ONU dijera absolutamente nada. Y lo que pasa ahora en Siria es así. Hay un territorio en los altos del Golán que fue conquistado en el 73. Ese territorio, para el gobierno, para el Estado de Israel, no para el gobierno, para el Estado de Israel, sin importar quién sea el gobierno, hoy es parte de Israel y no se negocia. Después viene la parte en la que estaba la ONU, que hoy en día sigue estando en la ONU, y que ahora Israel entró para evitar, durante el levantamiento en Siria, que grupos terroristas entraran ahí, y lo que está haciendo es protegiendo a las tropas de la ONU. Y después toma otra parte del territorio, que es donde tenía que estar el ejército sirio. Y como el ejército sirio se retira, Israel lo toma para que eso no sea tomado por grupos terroristas. Pero eso está tomado de la misma manera que estaba tomado el Sinaí. ¿Para qué? Para negociar. Arreglen las cosas en Damasco, pónganse de acuerdo y cuando tengan un estado con alguien que realmente mande, negociamos y este territorio se les devuelve. Volvemos a tener un colchón con la ONU, pero los altos del Golán no son negociables. No, además me consta que para Israel son estratégicos precisamente para evitar ataques. Claro, claro, y aparte es estratégico tomar un territorio porque es la moneda que tenés para negociar. Sí, y que precisamente lo que comentaste de la ONU del 73, en el 73 la guerra empieza muy mal, eso ya lo hemos conversado. Tengo un conversatorio precisamente con Moshe Rosen de la Guerra del Perdón, y que es interesante en el canal, y que es víctima el 7 de octubre del 2023. Y que establece una idea de cómo comienza, porque Kissinger, presuntamente judío, y Gustavo sabe por qué digo lo de presuntamente judío, le obligó a Golda Meir de que tenéis que dejaros que os ataquen y entonces igual os apoyamos. Eso es una manera bastante pintoresca, pero termina con el tercer ejército egipcio embolsado y prácticamente al borde de la desaparición y la inanición, con la posibilidad de acabar ocupando el Cairo, con la posibilidad de entrar en Amán, con la posibilidad de entrar en Damasco. Y justamente en ese momento en el que la guerra se vuelve la tortilla es cuando la ONU le dice paz, termina, no puedes entrar en Damasco ni en Amán, no puedes entrar en el Cairo, ay Dios mío, estos judíos van a acabar ganando una guerra, no puede ser. Es en ese momento. La ONU le privó a Israel de terminar una guerra de la única manera que se puede terminar una guerra, con la rendición incondicional del enemigo. Entonces después, si Israel hubiera obtenido en el año 73 la rendición incondicional de Egipto, de Jordania y de Siria, Israel se hubiera retirado de esos territorios, porque en la realidad para el ejército de Israel era imposible quedarse con todos esos territorios porque no tiene forma de defenderlos, no tiene soldados para defenderlos. Se hubiera retirado con una paz segura con Siria, con Jordania y con Egipto. Hoy existe la paz con Jordania, existe la paz con Egipto, pero la paz con Egipto es algo totalmente ficticio, porque el 100% de las armas que Irán le envió a Hamas entraron por el corredor Filadelfia, entraron por la frontera entre Egipto y Gaza, y quedó demostrado que los túneles más grandes que existen dentro de Gaza son túneles por los cuales pasaban camiones con armas desde
Egipto hacia Gaza y pasaban con la vista gorda de los generales egipcios que evidentemente cobraban mucho dinero que venía de Qatar para permitir Sí. que pase ese armamento. Que ese es un elemento que normalmente no se suele mencionar, que es que Egipto no controla el Sinaí. No, Egipto no controla el Sinaí, claro que no. Claro que no. Bien, yo quería, perdón, consultar si hay algún tema más, digamos. No, creo que no. Solamente debido a que es el 25 de diciembre y mi querido Haití, abuelo, por vía materna, nació un día como hoy, simplemente dedicarle el conversatorio a él y a su memoria. Fue Udari y fue del Partido Nacionalista Vasco y por tanto le tengo bastante cariño. Vaya el recuerdo a su memoria entonces. Dionisio Álvarez Sánchez. Don Dionisio. Dionisio era un nombre común hace 100 años en Uruguay. Hoy en día no hay Dionisio, creo yo, al menos no conozco ninguno. Pero hay un personaje, Dionisio Díaz, que es la historia de un niño que salva a su hermano chico de que fuera apuñalado por su abuelo. Y Dionisio, apuñalado, logra salvar a su hermano. Es la historia del principio de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Pero es un nombre muy querido, Dionisio, aquí en Uruguay. Es un nombre histórico. Y que, aunque pueda sonar un poco raro, cuando yo vi la película, en los créditos, cuando vi la película en el estreno y vi los créditos por la reflexión que me había movido, acabé llorando en ese momento final. No sé si alguno más de los que haya llegado hasta aquí me haya pasado algo parecido. A veces el ser humano es emocional y me pasan estas cosas. Muy bien. Hemos pasado por un montón de temas, ¿no? Empezamos con la película, pero Sí. hicimos un recorrido enorme. ¿Alguno quiere hacer una síntesis, alguna reflexión final? Bueno, yo creo que ya dije lo que Sí. quería decir entonces. Bueno, yo lo que podría decir como judío es ojalá todos los días fueran como la Navidad. Sí. Eso lo único que puedo decir es que en los últimos 3 años hemos instituido una tradición, Mariano y yo, para el día 24 y para el día 31, y lo tuvimos precisamente ayer. En el 2022 hicimos Jungla de Cristal, una película bien navideña. En el día 24 hicimos Jungla de Cristal 1 y el día 31 hicimos Jungla de Cristal 2. El año pasado, en el 23, hicimos Solo en Casa 1, el día 24, y el día 31 Solo en Casa 2. Y ayer hicimos Gremlins, otra película bien navideña. Y en Nochevieja tendremos Gremlins 2. Esto ya lo anuncié el día 31 de diciembre del 23, con lo cual seguramente ha habido mucha gente, muchísima, aquí en el canal esperando a que llegara Navidad para poder vernos a Mariano y yo hablando de Gremlins. Estoy prácticamente seguro. Aquí haciendo cola con la tienda de campaña virtual, esperándonos. Y te queda Mi Pobre Angelito también para otro año. No sé cómo se llamó de España Mi Pobre Angelito. Solo en Casa. Solo en Casa. Sí. Esas las hicimos el año pasado. Mi Pobre Angelito. En el título lo pongo. Mi Pobre Angelito, Solo en Casa. Aquellas con Macaulay Culkin. Fue precisamente para el 23. La 1 y la 2. Porque no existe más películas, a pesar de que digan que hay una tercera que aparece Scarlett Johansson. Scarlett Johansson puede estar bien, pero en Lost in Translation, en Mi Pobre Angelito hay 1 y 2 y ya se acabó. Como por ejemplo en Terminator también hay 1 y 2 y se acabó. No hay más películas. Bueno, a mí la 2 fue la que más me gustó de Terminator. Sí, tenemos un conversatorio Mariano y yo de la primera y de la segunda. La primera tiene su interés porque es al fin y al cabo son 2 capítulos de Harlan Ellison, que se cabreó bastante y impugnó la película, luego al final no logró nada. Pero luego, la segunda tiene bastante que ver con James Cameron y una reformulación más propia de él,
como hizo también en Aliens, El Regreso, que recogió la fórmula de Ridley Scott y lo envió a la aventura con marines espaciales de una manera distinta y propia de él, lo cual ciertamente es importante que cada cual le dé el sello de calidad, el sello propio, para que sea más personal el producto. Bien, ¿nos despedimos o seguimos hablando del cine ahora? No, nos Vamos a la despedimos. tanda y volvemos con cine. No, nos despedimos y ya hablaremos de otras películas en otro momento. Según aquí, ciertamente, pueden dejar el comentario abajo los que quieran dar algún tipo de sugerencias. Eso se está siempre abierto. De momento sí vamos a ir cerrando. Perfecto. Cuando quieran hablar de Star Trek, estoy a disposición. Oh, sí, tenemos algún conversatorio en Star Trek en el canal. Y es maravilloso Star Trek. Sin duda alguna. Te agradezco mucho, Juan Carlos, de verdad. Te agradezco, Xavier, también. Me encanta que me tengan en cuenta para estos intercambios, para estas charlas. Aprendo muchísimo con ustedes. Igualmente. Bien, pues muy agradecido, y los que hayan llegado hasta aquí, pues que continuamos en otro momento.